¿Qué hizo tu pareja que te hizo darte cuenta que nunca se casarían? Cuando hablábamos sobre el matrimonio, él insistía en que quería regalarme un anillo de oro con un solitario de diamantes. El problema era que yo nunca usaba oro. Y, para ser sincera, no me interesaban los diamantes, pero él estaba decidido. ¿Qué pensarían sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo si yo no llevaba una joya brillante en la mano? En ese momento me di cuenta de que no era una persona para él. Era más bien un objeto que podía presumir. La relación no duró mucho después de su último gran arrebato. Vas a usarlo y te va a gustar. Una década más tarde, el hombre con el que salía me llamó desde una joyería, emocionado. Había encontrado hermosos anillos de titanio y había elegido un semiprecioso piedra lunar y algunas granadas, su favorita sentimental, para acompañarlo. Me preguntó si podía pasar a ver si me gustaba, porque no quería comprar algo que me desagradara. La compatibilidad sexual es un aspecto fundamental, ¿no creen? Mi ex y yo atravesábamos una fase notablemente seca. Un encuentro cada 4 o 5 semanas, a veces incluso hasta 7. Intenté hablar con ella, expresar que esta situación no podía perdurar, pero cada vez que tocábamos el tema, solo se complicaba más. Ella parecía ir perdiendo el interés por cualquier tipo de acercamiento. Y cuando finalmente compartíamos la cama, era simplemente desalentador, una rutina que carecía de sentido. Eventualmente, dejé de hacer el intento por iniciar el contacto. Una noche, mientras disfrutábamos de una cena y veíamos un programa, uno de los personajes le decía a su amigo algo como: mi esposa y yo estamos pasando por un mal momento. Hemos bajado a tener sexo 2 veces a la semana. La broma subyacente era que ese par de encuentros semanales era mucho más de lo que realmente hacían. Pero al menos, a pesar de sus peleas, mantenían algún tipo de conexión. En ese instante, mi ex escupió la comida y estalló en carcajadas. Luego me miró y afirmó: ¿sexo 2 veces a la semana? Dios mío, no puedo ni imaginarlo, yo nunca podría. Fue en ese momento que comprendí que nuestra relación había llegado a su fin. Al principio, durante los primeros años, compartíamos momentos íntimos con bastante frecuencia. Varias veces a la semana, por lo menos. Pero alrededor del 6.º año, todo comenzó a declinar. Yo esperaba que la frecuencia disminuyera un poco, pero dejé claro que mi deseo era mantener al menos 2 encuentros por semana y hubiera aceptado conformarme con uno. Ella prometió que lo intentaría, pero no podía jurar nada, por más esfuerzos que hiciera por ella. Desde ayudarla con tareas hasta organizar vacaciones para que pudiera relajarse, nada parecía resultar. Se había dado por vencida en lo que respectaba a nuestra intimidad. Me entristeció escuchar que no podía siquiera imaginarlo. Porque no necesitaba recurrir a la imaginación, solo debía recordar. Poco después, decidimos poner fin a nuestra relación. Le expresé que no podía aceptar estar en una relación a largo plazo sin intimidad. Pasaron unos meses y regresó buscando una segunda oportunidad, pidiéndome que la aceptara nuevamente, diciendo que solo entonces había comprendido lo crucial que el sexo era para nosotros y para nuestra relación. Le respondí que no, que ya habíamos discutido demasiado este asunto en esos 3 años y que siempre había sido claro con lo que necesitaba. No había forma de que no lo supiera. Estábamos cocinando juntos cuando se desencadenó un pequeño conflicto sobre cuánta ajo debíamos poner en la receta. Solo una semana antes, me había colocado un dispositivo intrauterino y de vez en cuando me golpeaban fuertes calambres. Justo en medio de nuestra pelea, un dolor agudo me recorrió el abdomen y me doblé tratando de manejar el malestar. Él ni siquiera se detuvo para preguntar si estaba bien o si necesitaba ayuda. Simplemente siguió cocinando, haciéndose el desentendido mientras yo estaba ahí, sufriendo. Todo esto por un poco de ajo. Fue en ese momento que comprendí que nunca podría casarme con él. Un mes después, rompimos. Oh Dios, un claro ejemplo. Estuvimos juntos por 5 años. Él se fue hundiendo más y más, claramente desarrollando un trastorno de personalidad durante nuestra relación. No soy de esas que diagnostican a sus seres queridos, pero con mi experiencia y educación, más su historial con sustancias y problemas de salud mental en su familia, prácticamente varios trastornos de personalidad en ambos lados, era evidente. Y, a pesar de todo, aún así yo quería quedarme. Lo amaba, y tenía un leve síndrome de Estocolmo. Un día, mi mejor amiga dio a luz. Me mandó una foto de ella y su pareja sosteniendo a su recién nacido, aún húmedo y un poco desordenado, en la cama del hospital. Yo lloré de alegría por ella. Pero al mirar a mi pareja, me di cuenta de que nunca me sentiría segura dejándolo manejar a nuestros potenciales hijos. Puse mis cosas en orden y me fui 2 días después. Ahora, el niño tiene alrededor de 8 meses.
Cuando cumpla 20, estaré segura de contarle cómo su llegada me ayudó a salir de una relación tóxica en su primera hora de vida. He perdido 14 kilos, mi cabello está volviendo a crecer y mi acné se está desvaneciendo. Recuperé mi deseo sexual, ya no soy insomne y volví a la universidad. Nunca dudes en quedarte con alguien que te desvaloriza verbalmente o que lanza cosas a tu cabeza. Huye. Él insistía en que me comprara una G-Wagon una vez que nos casáramos, porque necesitaba una esposa que manejara una G-Wagon. La verdad, yo ni siquiera sabía qué era eso y cuando lo busqué en Google, me quedé impactada. Costaba lo mismo que una casa. Pero la cosa no terminaba ahí, ya que también tenía una deuda acumulada de $500,000 en préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, un préstamo de auto y demás. Le propuse que primero nos enfocáramos en pagar su deuda y, de hecho, sugerí un plan para hacerlo. Pero él, en lugar de eso, prefirió divertirse y lucir bien. Al día siguiente, decidí terminar la relación, y a las pocas semanas conocí a mi actual esposo. Juntos, compramos un Toyota de $7,000 que está en perfecto estado y estamos invirtiendo en nuestro futuro. A veces, lo más sencillo es orden y lo que realmente cuenta. Estuvimos discutiendo, y en un momento de furia, me dijo que quería matarme. Varias veces, mientras tiraba cosas por la casa y las destruía. También me advirtió, una y otra vez, que estaba muy cerca de pegarme y que en realidad era muy afortunada de que él fuera una persona tan pacífica. Después de que me fui, comenzó a aparecer en el lugar donde me quedaba. Me llamó y me mandó mensajes cientos de veces. Y se desató en internet, diciendo que todo era culpa mía por hacer que quisiera matarme. Ahora tuve que contratar a un abogado porque insiste en quedarse con la casa. Pero no puede refinanciarme fuera de la hipoteca porque está desempleado de manera crónica. Consejos para otros. 1. Cree en las señales y red flags tan pronto como las veas. No compres una casa con una pareja no casada. 3. Nadie merece ser gritado e insultado regularmente, especialmente por su pareja. Dijo que me amaba tanto y que no sabía qué haría sin mí. Pero, al final, él realmente lo de orden y corazón. Se cristalizó en mi mente que en los últimos 4 años había estado cargando con el peso de su depresión y manejando su vida por completo. A pesar de los años de terapia y tratamiento, siempre necesitaría que yo lo cuidara. Sin mí, él no sabría por dónde empezar. ¿Es frustrante, no creen? Con el tiempo te das cuenta de que el amor a veces se convierte en una carga, y uno se pregunta si realmente es amor lo que siente o solo la dependencia que ha creado. Tenía alrededor de 22 o 23 años. Ambos venimos de familias con negocios, pero él era 5 años mayor que yo. Lo curioso es que el negocio de mi familia era mucho más rentable que el de él. Desde que tenía 9 o 10 años, había estado trabajando en el negocio familiar, porque se suponía que iba a heredarlo. Empecé haciendo trabajos de todo tipo, me encantaba. Pero una vez que cumplí 18, decidí que quería hacer algo diferente. Cuando lo conocí, estaba atravesando problemas financieros, aunque tenía mi propio departamento, mascotas y carro. Eventualmente, conseguí trabajo como gerente de bar, laborando entre 40 y 50 horas a la semana en un restaurante. Después de mis turnos, él me pedía ayuda para limpiar su sótano, vivía en la casa de sus padres, o me solicitaba apoyo en su trabajo. Se enojaba si tenía otros planes. Mientras tanto, él apenas trabajaba 20 horas a la semana y, a veces, se tomaba meses libres. Ese tipo actuaba como si yo estuviera por debajo de él, como si fuera tonta, perezosa, fea, en fin. Fue en ese momento que me di cuenta de que se creía el rey del mundo. Orden y era en el lobo de Wall Street, cuando en realidad solo tenía un trabajo para adolescentes en el negocio de sus padres. Pensé en cuántas veces había necesitado ayuda y nunca le pedí nada a él. Y, curiosamente, me di cuenta de que no necesitaba su ayuda para nada. Mi vida sería 10 veces más fácil si dejara de perder tiempo tratando de encajar su drama en mi agenda. Un día me dijo, diviértete siendo bartender el resto de tu vida. Lo raro es que podría haber vuelto al negocio familiar, que ganaba mucho más de lo que él estaba dedicando su vida. Pero ahora tengo un trabajo en ventas donde gano más de lo que él jamás ganará. Casi ha pasado un año desde que nos dijimos adiós, y él sigue viviendo en el sótano de sus padres, casi 30 años. La mayor karma de todas es simplemente verlo ser quien es. Teníamos una cámara Ring en nuestra cocina, porque acabábamos de adoptar a una gatita que solo se sentía cómoda saliendo de noche. Estaba intentando ver si aparecía en la sección de eventos recientes de la aplicación, cuando de repente me encontré con algo completamente inesperado. Mi exnovio consumiendo directamente de una botella de Jameson. Inmediatamente, me asaltaron los recuerdos de las conversaciones que tuvimos sobre su relación con el alcohol.
Había sido meses antes cuando se abrió conmigo y me confesó que luchaba con la adicción. Desde entonces había estado insistiendo en que buscara ayuda o, al menos, que reconociera que el problema existía. Pero nada parecía cambiar, y esos intentos se sintieron vanos. Verlo en ese estado, tomando así, directamente de la botella, de alguna manera me partió el alma. No sé por qué, pero fue como si un peso inmenso cayera sobre mí. Esa imagen se grabó en mi mente, reflejando la lucha silenciosa que estaba enfrentando frente a mis propios ojos. Al final, nuestra relación se desmoronó por completo debido a esta batalla constante. A veces es doloroso darse cuenta de que no se puede ayudar a alguien en orden y no desea ser ayudado, ¿no es así? La verdad es que compartir nuestros problemas más profundos con alguien a quien amamos puede ser complicado, ¿no creen? En mi caso, había hablado con mi ex sobre mi batalla con los trastornos alimenticios. Le conté que sentía que estaba a punto de caer de nuevo, que había descargado una aplicación para contar calorías y que ni siquiera estaba comiendo bien. Todo estaba empeorando y mi salud mental también se estaba desmoronando. Cuando llegó mi cumpleaños el mes siguiente, pensé que tal vez me sorprendería con algo que realmente significara algo para mí. Pero la única sorpresa que recibí fue un kit de ejercicios para usar en casa. La verdad, dejé la caja sobre mi escritorio sin abrir durante meses porque simplemente estaba furiosa. Finalmente, él se atrevió a enfrentarse a mí, diciendo que era desagradecida y que no valoraba su regalo. Y cuando le expliqué que había sido un gesto muy insensible, sobre todo considerando por lo que estaba pasando, su respuesta fue aún más hiriente. Pensé que si perdías un poco de peso te sentirías mejor contigo misma. No, solo no. No entiendo cómo algunas personas piensan que un regalo así puede ayudar a alguien que ya está luchando con su propia imagen. Al final, esos gestos son más hirientes que cualquier otra cosa. Estuvimos juntos durante 5 años y hacia el final, las discusiones empezaron a convertirse en algo común. Ella ya era una persona bastante enojona, siempre quería tener la razón. A pesar de eso, yo podía lidiar con sus arranques porque al final siempre terminábamos hablando y pidiéndonos disculpas para tratar de mejorar. Sin embargo, el momento que realmente me hizo darme cuenta de que no podía casarme con ella fue cuando empezó a tomar decisiones importantes sin incluirme o considerarme en ellas. Yo estaba en medio de un cambio de carrera y listo para mudarme. Mientras tanto, ella tenía un trabajo muy estable y bien remunerado. Durante 2 años, en plena pandemia, habíamos hablado sobre la posibilidad de mudarnos y vivir juntos. Ella siempre posponía la idea, citando el COVID y su deseo de no alejarse de sus padres. Mientras tanto, mi familia comenzaba a prepararse para mudarse y yo me encontraba en la cuerda floja, a punto de quedar sin hogar, ya que mis padres se mudaban lejos de donde conseguí un nuevo trabajo. Y el alquiler aquí es extremadamente caro para una sola persona, ni hablar de la escasez de departamentos de una sola habitación. Con las fiestas acercándose, mi ahora exnovia me sorprendió al mencionar que había recorrido un apartamento de un dormitorio y estaba lista para firmar un contrato de alquiler. Yo jamás supe nada, no vi fotos ni el contrato, nada. La única razón por la que le interesaba ese lugar era porque quedaba a 5 minutos de la casa de sus padres, y una pareja de amigas lesbianas iba a ser sus vecinas. Pregunté a esas amigas si estaban al tanto de que ella estaba mirando y se sorprendieron al enterarse de que no me lo había dicho, después de 5 años juntos. ¿Cómo podría considerar casarme con alguien que ni siquiera me tenía en cuenta para decisiones como esta? Irónicamente, ella se quedó en shock cuando decidí terminar la relación el día de Navidad. Muchos de los comentarios por aquí pasan de las simples señales de alerta a cuestiones que realmente justificarían una ruptura inmediata, no solo el no casarse. Estuve con mi ex durante aproximadamente 4 años cuando empecé a darme cuenta de que ninguno de sus planes para el futuro incluía mi presencia. Y ella no quería que yo formara parte de ellos. Por ejemplo, tenía la intención de pasar un tiempo, meses o incluso años en Estados Unidos, y tal vez conseguir un trabajo allá. Somos de Brasil. Cuando le dije que quería ir con ella, pero que necesitaba prepararme financieramente, ella simplemente me cortó y me dijo que se quedaría en la casa de un familiar y que de ninguna manera yo podría ir allí. Eso fue todo. No había un plan B, ni disposición para negociar, simplemente no debía estar. Una vez que me di cuenta de que cosas así sucedían con frecuencia, ese fue el principio del fin. Nunca la odié ni guardé rencor, pero estaba seguro de que no era la persona indicada. Y ahora, con mi esposa, tengo aún más certeza de eso. Ella jamás consideraría su futuro sin incluirme a mí. Nunca tuvimos una discusión honesta. Lo amaba tanto, pero cada vez que había la más mínima señal de conflicto, él se retiraba.
Y yo me quedaba ahí, cocinando mi rabia, lidiando con mis sentimientos sola, en lugar de hablarlo y encontrar una solución juntos. Poco a poco fui dándome cuenta de que si seguía así, nuestra vida sería siempre igual, un constante tira y afloja sin resolver nada. Así que tomé la difícil decisión de terminar la relación. En algún momento, había soñado con casarnos, pero ya no podía seguir tolerando esa situación. Hace 5 años, estaba a punto de casarme con alguien a quien elegí ignorar todas las señales de advertencia, porque creía que era el destino. La verdad es que este chico no podía ni atar una bolsa de basura. No sabía cómo limpiar su baño y dentro de él había moho negro por todas partes, me mentía y bastante. Yo le pagaba las cuentas, la comida y no compraba víveres porque no sabía cocinar, el gas, las vacaciones, hasta su alquiler y todo esto cuando yo no tenía trabajo. Pero, claro, él trabajaba a tiempo completo en ese entonces. Sin embargo, su mamá seguía drenando su cuenta como si nada. Se negaba a cortar esa relación, a pesar de que ella lo maltrataba verbal y mentalmente, y le mentía la mayoría del tiempo. Incluso intentó firmar mi nombre para comprar un carro que quería. La verdad, me alegra no haberme casado con él. Era mejor como mi mejor amigo, y estoy segura de que nos habríamos quedado así hasta hoy si no hubiéramos salido juntos. En una ocasión, mientras me encontré un poco embriagado y bastante frustrado, tuve una acalorada discusión con mi entonces pareja 29 años. Ella, de carácter fuerte y decidida, me llevó hasta un rincón. La tensión fue en aumento. Pude ver cómo apretaba su puño y adoptaba una postura desafiante, como si fuera a desatar su furia sobre mí. En medio de esa tormenta emocional, me encogí, tratando de hacerme a un lado, pequeño y a la sombra. Por un instante, ella titubeó, pero en lugar de dirigirse contra mí, cruzó su brazo y me arrebató el teléfono que sostenía, justo cuando intentaba llamar a su madre en busca de apoyo. La devastación me invadió, no solo porque había revelado una agresividad física hacia mí, sino porque, simultáneamente, me di cuenta de que había vislumbrado una parte de su ser que jamás imaginé que existía. Fue en ese momento que comprendí que la seguridad que una vez sentí a su lado se había evaporado, dejando un vacío irreparable. Recuerdo claramente a mi primer novio. Ambos estábamos en la secundaria, pero éramos tan felices y enamorados que, de hecho, nos habíamos comprometido. A pesar de que había un montón de señales de advertencia que yo ignoraba por completo, en mi mente todo era un hermoso desfile de amor privado, pero un día, todo cambió. Era la mañana de nuestra primera cita para planear la boda, y él llegó, ebrio como una cuba. Imagínate, antes de las 9 de la mañana y encima aún siendo menor de edad. Fue en ese momento que me di cuenta de que yo estaba tomando la relación mucho más en serio que él. Y lo peor de todo es que, si seguía con él, me estaba condenando a una situación en la que harían conmigo lo mismo o incluso peor de lo que había tolerado toda mi vida. Siempre me sorprende pensar en la fortaleza que tuve en ese entonces. Era tan joven y ya me daba cuenta de lo que merecía. Llevábamos saliendo aproximadamente 4 años y, de repente, recibí una herencia considerable de mi abuela. Así que empezamos a buscar casas, manejando un rango de precios alrededor de los $400.000. Yo iba a cubrir el pago inicial y, además, encargarme de la hipoteca y los servicios. Mi pareja, lamentablemente, estaba desempleada por problemas de salud. Nos tomamos nuestro tiempo para encontrar el lugar adecuado porque nuestra situación de vida era extremadamente estable. Pero, con el paso de los meses, las tasas de interés empezaron a subir y los pagos mensuales se volvieron exorbitantes. Un día, le comenté que teníamos que ajustar nuestro rango de precios a $350.000. Y en vez de entender, se puso a burlarse de mí. Me llamó pobre y comenzó a cuestionarme cómo podría cuidar de ella si no era capaz de comprar una casa más cara. Llegó al punto de mirar a nuestro gato y decir: ¿No te parece que papá es una decepción? Obviamente, ahí se acabó la búsqueda de casas y, 6 meses después, nuestra relación también llegó a su fin. Afortunadamente, compré un ranchito encantador en un suburbio de Boston y me llevé al gato conmigo. Ahora nuestras vidas son fenomenales. En cambio, ella regresó a vivir con sus padres. Esa conversación fue el punto de quiebre. Él me dijo algo así como: cuando nos casemos quiero que tengamos hijos de inmediato. Tú serás una mamá que se queda en casa. ¿Qué? Fue un momento en el que simplemente decidí dar un paso atrás y lo hice sin dudar. No hubo discusión, ni una sola explicación de por qué pensaba así. Parecía asumir que yo no tenía voz en el tema. A pesar de que yo era quien ganaba más y contaba con un futuro profesional muy prometedor, esas eran grandes banderas rojas. Y sí, fue un alivio darme cuenta de su forma de pensar antes de que llegara el gran día.
La persona que esparció sustancias químicas alrededor de mi jardín ecológico. Aquella que luchaba contra sus propios demonios y se negaba a buscar ayuda. Que se encontraba sin trabajo y me dejó asumir todas las responsabilidades del hogar, además de mi intensa jornada laboral. Siempre llenándome de palabras halagadoras pero sin una pizca de gratitud. Esa que me desatendía sumergida en su obsesión por los videojuegos y el contenido para adultos. Y eso era solo la superficie de un mar de problemas. Amo a mi nueva pareja, pero después de todo lo vivido, sigo esperando, de manera subconsciente, que surja la próxima situación que transforme esta relación en algo extraño. Estoy bastante herida y anhelo poder sanar, pero los hombres cis heterosexuales definitivamente ya no son una opción para mí. Sí, no todos los hombres, pero he llegado al límite. Él me dijo, nadie más te amará como yo. Yo le respondí que quizás tenía razón, pero que el amor por sí solo no garantizaba tener un techo sobre mi cabeza. Entonces él me soltó que seríamos más felices en una caja de cartón en la calle que yo con cualquiera más en una casa lujosa. No, pero, a decir verdad, tenía un punto. Mi esposo no me ama de la misma manera. Me ama de una forma más sana, más sólida. Estábamos platicando sobre casarnos, mudarnos a una zona más rural y conseguir una casa más grande. Yo mencioné que sería genial tener un cuarto extra. Uno que pudiera usar como oficina y otro para que mis sobrinos pudieran quedarse cuando fueran mayores y pudieran visitarnos solos. Entonces él me dijo, si ellos se quedan en la casa, yo no estaré. Me aseguró que si llegaban a quedarse, preferiría desaparecer una semana antes que pasar tiempo con ellos. Sabía que no le gustaban mucho los niños, de hecho. Habíamos acordado que no queríamos tener hijos juntos y que no éramos compatibles en varios aspectos. Pero pensar en un futuro donde él haría sentir indeseados a miembros de mi familia fue el punto de quiebre para mí. Era algo en lo que no podía ceder. Y un mes después terminamos nuestra relación, a pocos meses de cumplir 10 años juntos. Siempre he estado completamente y decididamente en contra de tener hijos. No los quiero para nada, nunca lo he hecho ni lo haré. Mi expareja sabía esto y al principio había dicho que él tampoco quería hijos. Un día, estábamos hablando del tema y me suelta, creo que serías una gran madre. Sé que no quieres tener hijos, pero eso no significa que no pueda intentar convencerte. Durante los años posteriores a esa charla, me mencionó en varias ocasiones que sería una excelente mamá y, para que conste, sé que sería un pésimo padre. Los niños deben ser deseados. Nos quedamos juntos mucho más tiempo del que debimos. Pero ahora estoy felizmente casada con alguien que, al igual que yo, está decididamente en contra de tener hijos. Cuando pienso en mi futuro, me imagino teniendo 1 o 2 hijos más y yo quedándome en casa para criarlos. Siempre he querido ser madre ama de casa. Ella había trabajado en varios empleos en el pasado, cuando lo necesitábamos, y yo la ayudé a pagar la universidad para que obtuviera un título que nunca llegó a usar. Durante casi 10 años, fui el único que aportaba en casa, manteniendo a ella y a sus 2 hijos de una relación anterior. Comenzamos a tener problemas económicos y, a pesar de eso, ella quería agregar más a nuestros problemas. Hubo una vez que me dijo, soy la única que va a soportarte. En ese momento, yo estaba pasando por una depresión bastante fuerte y traté de ignorar lo que dijo. Pero después de que me fui, esa frase quedó grabada en mi mente. Y hoy, muchos años después, estoy felizmente casado con alguien que realmente soporta todo lo que soy. Les contaré la historia sobre una relación que se volvió insostenible debido a decisiones equivocadas, actitudes egoístas y, créanme, un final inesperado. Imaginemos esto. Llevas tiempo con alguien que, al principio, parece ser perfecto. Pero, poco a poco, comienzas a notar cosas que no te gustan. Por ejemplo, las veces que ella te fue infiel. Sí, esas traiciones se acumularon, no fue una sola sino varias. Y cuando llegó su cumpleaños, preparaste una cena con mucho cariño, pensando que le encantaría. Pero, ¿qué hizo? Se quejó con sus amigas, comentando que la cena no tenía nada de especial. ¿Pueden creerlo? Tú, con toda la buena intención, y ella solo con palabras de crítica. Ni siquiera mostró gratitud por los regalos que le hiciste o por el pastel casero que mi familia había preparado con tanto amor. Y su respuesta fue, no lo pedí. Imagínense cómo se siente una persona al recibir ese tipo de respuestas cuando solo quiere hacer feliz a alguien. A veces, uno simplemente busca un momento de descanso, como sentarse en el sofá después de haber cocinado, limpiado y manejado proyectos en casa. Pero cualquier intento de relajación se convertía en una reprimenda.
Era como si cada minuto de descanso que tomaba fuera un crimen. Además, cada vez que abría las redes sociales, empezaba a comparar nuestra vida con la de otras parejas que veíamos en Instagram. Si no estábamos de vacaciones, entonces, según ella, no hacíamos nada interesante. ¿Qué les parece esa manera de medir la felicidad? Era tan desesperante que encontraba motivos triviales para enojarse y armar discusiones inesperadas. Me dejaba sin palabras. Pero llegó un día en que decidí que ya no podía más. Finalmente reuní el valor para salir de esa relación. Eso sí, el desenlace fue un poco inusual. En un momento de furia, ella tomó un objeto de mi compartimento de seguridad, alegando que ahora era una mujer soltera y necesitaba protección. ¿Pueden creerlo? La ironía de la situación me dejó perplejo. En fin, a veces hay que saber cuándo dejar ir lo tóxico, ¿no creen?